tono con la ciencia contemporánea, les aclaro que lo que voy a decir es una ironía, ¿no? Si me van a hacer preguntas, sería necesario que las hagan por escrito, de modo que la letra sea en lo posible de imprenta, porque tiene que ser tipo padrón, no puede tener más de 5 líneas, y la puntuación tiene que estar en el lugar exacto para impedir que haya malos entendidos en la interpretación, porque ustedes saben que en la ciencia contemporánea la interpretación no es aceptada, digamos, ¿no? Como reveladora de la verdad. Entonces, además, por favor, coloquen a continuación de la pregunta la respuesta que les gustaría encontrar, que yo dijese, porque de ese modo sabemos a qué nos dirigimos, tenemos el objeto definido y yo no me voy a confundir en darle a mi respuesta mayor extensión o menor extensión del objeto que ustedes pensaron. Así que bueno, una vez establecidas las normas, para que nos quedemos tranquilos de que estamos en un ambiente científico, queda dicho. Por supuesto que esto es un chiste, ¿no? Espero que se rían. Pero es un chiste que la ciencia nos hace a la civilización. O sea, no es un chiste mío. No hago más que repetirlo, ¿no? Como cuando uno le contaron un chiste y bueno, lo repite porque le parece gracioso. No es nada gracioso. Además, veía aquí rápidamente, lógicamente no venía con esto preparado, con lo que acabo de decir, ni con lo que voy a decir ahora, vi que rápidamente que, bueno, hubo un pendrive hoy a la mañana que no lo encontré. Ustedes saben que uno acaba multiplicando tanto los pendrives que de repente uno se le pierde. No es grave porque, digamos, tengo anotaciones similares en otros, pero me hubiera gustado tenerlo. Sin embargo, pensé, no importa, es decir, llego allá y tengo seguramente un pizarrón donde lo podré escribir, ¿no? No hay. Pero no es un defecto que no lo haya, es una modernización. Es como las nuevas leyes laborales, ¿no? Nos las presentan como modernización. Acá también, ¿no? Es decir, en Brasil el argumento es que están modernizando las leyes y el campo laboral. Acá también usan el mismo argumento, seguro, es universal. Ha llegado el momento en que se pongan las cosas en orden. ¿Por qué será que no hay pizarrón? O eso, porque el pizarrón fue desapareciendo de a poco, ¿no? Ahora ya está enterrado, salvo en las escuelas periféricas donde no hay recursos que sustituyan el pizarrón. Y entonces el pobre profesor sigue escribiendo con tiza. Porque ni siquiera en las escuelas periféricas hay fórmica, hay loza, no sé cómo se llama acá, pizarra, que no es de tiza, de marcador, exactamente, ¿no? Todavía en las escuelas periféricas es la tiza. Pero no importa porque en realidad los niños que van ahí difícilmente van a tener loza en su casa, disculpen
que repita la palabra como me sale, intérpretenme, losa. Y difícilmente van a tener a su disposición, o en menor proporción van a tener a su disposición pendrives. Entonces, digamos, ¿no? Es decir, se van dividiendo los estamentos por la modernización, porque una parte se moderniza y la otra no. Y la otra ni siquiera llegó a los antecedentes de la modernización. Es lo que suele llamarse desarrollo combinado. Es una alocución, es una definición elegante que la economía ha inventado. Bien. ¿Por qué será que no hay pizarrón? Y si buen equipamiento, se los agradezco. Yo ya vengo preparado también, ¿no? De las cosas que ya están escritas antes. Porque en el pizarrón uno escribe a medida que le va saliendo la idea. Digamos, se le va dibujando a uno el esquema, y uno lo pone y corre el riesgo, digamos, ¿no? Corre el riesgo de lanzar la experiencia de la transmisión de lo que voy pensando, no lo que está definido ya antes. Ustedes saben que una exigencia principal de la ciencia contemporánea es que el objeto de la investigación esté definido antes. Y bien definido. Porque si no, no hay cómo controlar las variables. Más aún, el objeto tiene que estar definido, las variables tienen que estar definidas y el método para controlar las variables también tiene que estar definido, y el resultado que se espera de esa investigación también tiene que estar definido, la hipótesis. De modo que lo que queda a definir es poquísimo, ni vale la pena tener un pizarrón. Digamos, todo puede venir escrito antes. El pedacito que queda se los puedo decir. Así que esta clase yo la podría dar dándoles tiempo de copiar los PowerPoint, ¿no? Los slides del PowerPoint, y al final de todo, cuando ustedes terminen de copiar, les diría la conclusión. Y me iría a tomar mate, ¿no? Que por supuesto serviría para que me acusasen en las nuevas leyes laborales de perezoso. Bien. Esta es una introducción para que vean desde dónde hablo. Ahora vamos al asunto. Les habrá llamado la atención que justamente mis títulos suelen ser enigmáticos, quiere decir, no definen el objeto, no definen la hipótesis, no definen la metodología, raramente contienen la metodología, y les confieso es a propósito, porque no estoy de acuerdo con la epistemología de la ciencia contemporánea. No es que la considere enemiga o que la considere inútil. Lo que considero es que en sus enunciados pretende
tiene la arrogancia de una extensión que no es capaz de cubrir. No es que el pedacito que cubre lo haga mal, al contrario, lo hace muy bien. Merece todo el respeto y además no hay que tratarla como enemiga. Pero cuando se mete a imponerle a otros dominios sobre los cuales no ha hecho su experiencia, evidentemente sus afirmaciones son extemporáneas y absolutamente equivocadas. Digamos, equivocadas no en lo que le atañe en cuanto al objeto positivado, pero sí erróneas en los objetos que son no positivados, porque hay objetos que existen como no positivados. Don Quijote de la Mancha es un objeto no positivado. Jorge Luis Borges lo demuestra claramente. En su, no me acuerdo el título de su ensayo, sobre aquel escritor que decide y comunica que va a escribir el Don Quijote de la Mancha como debería haberse escrito. Es un escritor contemporáneo, es ficcional, claro, ¿no? O sea, es un personaje inventado por Jorge Luis Borges, que comunica que va a escribir el verdadero Don Quijote de la Mancha. Y lo escribe todo. Cuando lo termina de escribir, lo entrega, se lo da, en fin, a los lectores, y los lectores descubren que es exactamente igual al Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, dice, pero usted dice que iba a escribir el verdadero. Dice, bueno, ese es el verdadero, el que Miguel de Cervantes Saavedra escribió. ¿Qué esperaban ustedes? Digo porque este nuevo escritor se comporta como un científico actualizado. Quiere decir, no tiene en cuenta ni el tiempo que ha pasado, ni las transformaciones, ni las significaciones del Don Quijote hoy, o como diría Carlos Marx en una nota de página en el segundo capítulo de El Capital, dice, Don Quijote de la Mancha pagó muy caro el creer que la caballería andante es compatible con cualquier forma económica de la sociedad. Hoy un caballero andante no funciona. Eso es lo que él quería decir, ¿no? Y si alguien anunció, esa es la gran metáfora, lo interesante de la metáfora de Jorge Luis Borges, porque que alguien anuncie que va a escribir el verdadero Don Quijote hoy, o cómo debería haber sido escrito, despierta expectativas porque uno lo lleva a pensar a uno que, bueno, lo va a actualizar, ¿no? O sea, algo va a cambiar. Y cuando lo escribe igual, se comporta, aunque retorne al texto clásico, se comporta como un científico contemporáneo. ¿Se entiende? Todo eso no lo explica Jorge Luis Borges, es mi interpretación y corro el riesgo. Hagan la suya. Les recomiendo que lo lean al Don Quijote de nuevo. Sí, porque seguro que a los lectores de aquel tiempo no les dijo lo mismo que nos dice a nosotros.
Bien. Decía entonces que hay una diferencia entre la ciencia y otro tipo de ciencia que atiende, en fin, se dedica a investigar, indagar el objeto no positivado. O sea, el objeto en su ausencia, en su falta. A ver por dónde sigo. Digo porque tengo varios caminos y no quiero alejarme demasiado del cuerpo porque es lo que aquí más interesa en este público, supongo, ¿no? Vamos al discurso. Voy a hacer un brevísimo recorrido por los discursos, en el sentido histórico. Voy a levantar una hipótesis histórica que me pertenece, corro todo el riesgo también, de los 4 discursos de Lacan. Ustedes saben que Lacan levantó la hipótesis de que hay 4 formas fundamentales de hablar, a saber, la del discurso del amo-maestro, el primero, el segundo, el discurso universitario, segundo, el discurso histérico, el tercero, el discurso universitario, y el cuarto, el discurso psicoanalítico. No es casual ese orden porque, a mi entender, es el orden en que históricamente fueron apareciendo los discursos. La civilización nace, diríamos, junto con los discursos. Lo que permite que haya una civilización es que haya un discurso. O dicho de otra manera, tiene que haber algún ordenamiento de lo colectivo para que haya una civilización. Y ese ordenamiento de lo colectivo está contenido fundamentalmente en los discursos. ¿Se entiende esto? Los discursos quiere decir un conjunto de principios y un almacenamiento determinado, un atesoramiento del saber, hasta ahí producido, que está contenido en los discursos. Los discursos, ustedes saben, son formas del saber y enuncian principios éticos, principios morales, principios. Fundamentalmente, el principio fundamental de todo discurso es cómo se establece la verdad, a quién le pertenece y eso viene después, ¿no? A quién le pertenece, pero de dónde sale la verdad. Ustedes saben, en el discurso religioso la verdad está en las Sagradas Escrituras. Para la ciencia contemporánea la verdad está en los experimentos. Para el psicoanálisis está en la interpretación. Para la histérica está en la queja. Mi queja siempre es verdadera. Lo que no la escuchen como verdadera es una injusticia. Y el discurso universitario, que es el discurso, digamos, de la ciencia moderna, es la verdad está en el experimento y en el objeto, fundamentalmente en el objeto. En la vida académica las disciplinas se dividen por objeto. Y cada disciplina tiene que tener su objeto. Si no tiene objeto, no es una disciplina. ¿No es verdad? En la universidad es así. Y aceptamos eso como si fuese una verdad absoluta y
eternas, ¿no? Desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Decía que tenemos esos 4 discursos propuestos por Lacan y son interpretables o entendibles, comprensibles desde diferentes lecturas, desde diferentes aspectos. A mí me interesa en este momento considerarlos desde el punto de vista histórico. Para lo cual levanto una hipótesis de comprensión histórica de esos discursos. Como decimos que coincidimos, supongo, ¿no? Yo sostengo y propongo que las civilizaciones contemporáneas del nacimiento del discurso corresponde preguntarnos cuál es el primer discurso que apareció. Tanto Lévi-Strauss como Freud y Lacan comparten esta definición de lo que consideran cultura y o civilización. Dicen que los pueblos primitivos o las culturas primitivas son culturas, pero no merecen el nombre de civilización, o está en cuestión hasta dónde lo merecen. Digo lo que ellos dicen, ¿no? O sea, después yo puedo estar de acuerdo con eso o no, pero me estoy basando en esos textos, estoy partiendo de esos textos. Y en esos textos, Lacan, por ejemplo, dice que para diferenciar una sociedad primitiva de una civilización propiamente dicha, lo que las diferencia es la existencia o no de un Estado. Es curioso porque esta también es la definición de Marx, principalmente de Engels. Quiero decir, no son coincidencias casuales, son gente que se ha dedicado a estudiar estas cosas la vida entera y han consultado no pocas fuentes. Merecen respeto estas consideraciones. Uno puede tener objeciones, pero no puede desconocerlas. Es interesante entonces este concepto, ¿no? O sea, hay un punto de corte, ¿no? En que, aunque éramos ya Homo sapiens, no constituíamos civilizaciones. Porque teníamos organizaciones de clanes, tribales, digamos, hay diferentes formas del colectivo, y algunas muy pequeñas, las familias, los alacaluyes, sí. No le digo, yo traigo mi biblioteca andante, que tengo la suerte de tener. Los alacalufes fueron una tribu que ya está extinguida, que habitaba Tierra del Fuego. ¿No les conté esto? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno, entonces no me acordaba, ya no preciso contarlo de nuevo. Que, por ejemplo, vivían en los peores lugares, lo digo rápidamente para los que no estaban en ese momento. Tuvimos noticias de la existencia de ese grupo por un naufragio de un navío francés en 1904, creo que fue, y hubo 2 sobrevivientes.
de los cuales uno de ellos fue rescatado 4 años después porque el otro se murió de hambre porque no lograba comer los alimentos de esta tribu, que era carne de ballena podrida. Creo que nos hubiéramos muerto de hambre también. Digo para que se vea cómo las culturas pueden ser completamente arbitrarias en todos los aspectos de los usos, costumbres y sobrevivencia. Hasta la carne podrida de ballena, la grasa podrida de ballena puede ser un manjar. Bien. Nosotros lo vemos en los chicos. Los chicos, algunos, los que están lamentablemente afectados por cuadros graves, por ejemplo, se ponen en la boca cualquier cosa, ¿no? Comen cualquier cosa. Algunos parecen casi avestruces, ¿no? En ese sentido. Bien. Este grupo, para concluir, ¿no? La extensión de ellos era lo que cabía en una canoa. Tenían canoas muy grandes, que podían alojar hasta 28 o 30 personas, y los que cabían ahí eran la tribu. El que no cabía, chau, que se arreglase. Lo que quiere decir que moría, ¿no? Digo, vean cómo se define un grupo colectivo donde no hay un Estado, evidente, ¿no? Un Estado es una abstracción que contiene todas las normas de las relaciones colectivas. Bueno, el primer Estado se organiza bajo la forma de el discurso del amo y el esclavo. Hay una distribución ahí donde el amo tiene el poder y el esclavo tiene el saber hacer, porque en aquella época lo que se contenía en el saber era lo que se hacía. O sea, había que saber fabricar la cosa. Y quien fabricaba, quien metía las manos en la masa, era el esclavo, no el amo. El amo decía lo que había que hacer, pero no cómo había que hacerlo. Entonces, digo, vean qué importante es esto para nuestra clínica, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy puede el discurso del amo y el esclavo ponerse en acto en una relación familiar. Esa división puede existir. Yo digo lo que hay que hacer, ¿no? Y vos lo hacés. Hasta hace poco, bajo la forma del imperio patriarcal, el amo era el hombre y la esclava era la mujer. ¿No es verdad? Él decidía lo que había que hacer y ella lo tenía que hacer. Él tomaba cerveza. Bien. La primera esclava, entonces, fue la mujer. Por eso, con justa razón, fue la primera en emitir una queja crónica. Diría con todo derecho. Y eso se llama histeria. Por eso el discurso histérico es de la histérica, porque históricamente la mujer tuvo el privilegio de ser reconocida la legitimidad de su queja. Claro, no le trajo mucho prestigio a las mujeres esa legitimidad. Ser reconocido como el que siempre se queja, y bueno, son así, no es muy prestigioso.
Y claro que eso trajo como consecuencia que la mujer no era portadora de la verdad. De la verdad los hombres éramos los portadores. Lo digo en pasado porque esto se ha modificado fuertemente en las últimas décadas. Se viene modificando desde las postrimerías de los efectos de la Revolución Francesa y fuertemente en las últimas 3 décadas. Digo lo de la Revolución Francesa porque, para conocimiento de ustedes, hubo una mujer cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero alguna se debe acordarse de ustedes, y si no se acuerdan vayan a verlo porque deberían homenajearla en cuanto mujeres. ¿Hay algún hombre acá? Sí. Hola. Oh. Allá hay otro. Oh. Hay en el fondo. Un montón. Bien. Vamos a portarnos bien porque estamos en minoría y hoy en día la cosa quema. Justamente lo que está en debate hoy en día, lo digo muy al pasar, merece otro seminario, la cuestión del género hoy en día, del género y la identidad, ¿no? La contradicción entre el género y la identidad. Lo digo muy al pasar, esa legitimidad y la lucha contra esa legitimidad tramposa de la queja. Digo tramposa porque la atrapaba a la mujer en una trampa, ¿no? O sea, en la trampa de, bueno, tenés derecho a quejarte, pero ¿y después? O sea, pero no sos portadora de la verdad. Por eso es que filósofas en la historia humana hubo rarísimas. Hoy en día las hay. Escritoras, poquísimas, hasta el siglo XX en que empiezan a nacer las escritoras. Y en la segunda mitad, hoy en día hay más escritoras que escritores. Digo, se ha invertido la cosa, para que se vea cómo no se le atribuía ser fuente de la verdad. Científicas, ni que hablar. Madame Curie, creo que ya lo dije esto aquí, ¿no? Doy clase en tantos lados que no me acuerdo bien qué es lo que dije en un lado y en otro. Y a medida que la edad avanza, menos. Pero no viene mal repetir, me he dado cuenta que les hace bien. En Madame Curie fue la única mujer en la historia que recibió 2 veces el premio Nobel. Eso lo dije en el Centro Coriat, por eso me parecía que... ustedes saben que el primer premio Nobel fue junto con su marido por el descubrimiento de la radiación. Y el segundo premio Nobel por haber aplicado la radiación a la cura del cáncer. Y cuando fue propuesta para el segundo premio Nobel, el presidente de Francia la llamó y le dijo que por favor no aceptase el premio, el segundo. Ella dijo, ¿por qué? Y porque sería un desprestigio para los hombres de Francia que una mujer hubiera recibido 2 veces el premio Nobel y ningún francés lo hubiera recibido, francés hombre. Ella lo mandó lejos, ¿no? Claro, como correspondía. Y cuando ella volvió de recibir el premio Nobel, el segundo, 540 mujeres universitarias de Europa prepararon una cena de desagravio a ella.
pero costó un trabajo enorme reunir 540 mujeres universitarias europeas. Y estábamos hablando de la década del 40, no hace tanto. Esto demuestra cómo la mujer no era fuente de la verdad. Bien. Los universitarios se hacen cargo del deseo, de dos deseos de la civilización así montada. Un deseo nacido, digamos, justamente de esa queja. Por eso la ciencia contemporánea tiene parentescos, ciertos parentescos por vía de la esfinge, del mito de la esfinge, con cierto parentesco con la histeria. Yo he escrito un ensayo justamente que se llama, se los recomiendo porque ese, entre otros míos, ese es bueno. Se llama, a ver si me acuerdo bien el título, la esfinge interroga a la ciencia histérica. Así se llama ese ensayo. Lo tengo en portugués, pero si lo quieren me lo solicitan. Creo que hay una traducción, pero no es difícil de leer. Es un lenguaje no técnico, digamos. Es un lenguaje más coloquial. Bien. Digo que una de las vías de creación del nuevo discurso, el universitario, que como ustedes bien saben no tiene mucho más de 600 años, digo, es nuevo en la civilización, el discurso universitario se llama así justamente porque intenta encontrar los universales del objeto y va en busca de los universales del objeto para llenar el lugar vacío que la queja señala. ¿Qué es lo que me falta, ¿no?, para poder decir la verdad? Además, tanto el Estado, así nacido como discurso del amo, y el saber hacer sufren una inversión. Quiere decir, el saber del esclavo es expropiado por la ciencia, como bien lo sabemos, ¿no? O sea, hoy en día, ustedes conocen el ludismo de Lud, L-U-D-D. Lud fue un premarxista que en Inglaterra trabajaba, era un trabajador, un operario de los talleres de textiles, de fabricación textil. Y en 1780 más o menos, se inventó un telar automático, que claro, causó la despedida de una gran cantidad de operarios. Las fábricas que compraban esto o instalaban estos telares, y Ángel Lud era uno de los operarios que fue demitido, se dice así, ¿no? Demitido, despedido por esta causa. Y entonces él
promovió una huelga contra los nuevos telares. De ahí nació un movimiento que fue el movimiento ludista, que tenía como tesis fundamental que las máquinas son enemigas de los obreros. Y entonces los obreros se dedicaban a destruir las máquinas, los de este movimiento. Vean ustedes cómo la demanda de la venida de la queja, ¿no? Que me den confort, es decir, paremos de lavar la ropa en el río, instálenme un lavarropa eléctrico, ¿no? Digo, para sintetizar, ¿no? Entonces, para eso, para una nueva tecnología, hace falta dominio del objeto y el dominio técnico. O sea, expropiar la técnica y sistematizarla, expropiar la técnica del esclavo y tornarla automática. Eso es lo que hace que nazca, lo que da nacimiento al discurso universitario. Ustedes saben que las universidades son las grandes intermediarias entre la ciencia y la tecnología. ¿No es así? Y entonces crean técnicas padronizadas que permiten entonces la transformación de la producción y el cambio de lugar de los papeles, del hombre, de la mujer, porque ya no se distinguen por el género, sino que se distinguen por la posición en la producción. Esto hace que se torne previsible o se pueda anticipar tecnológicamente el resultado de la puesta en acto de una máquina. Digamos, cuando uno ponía a trabajar digo uno en el sentido impersonal, ¿no? A trabajar un operario o anteriormente cuando la civilización ponía a trabajar un esclavo y tenía que correr el riesgo de su artesanía. Es como, a veces intentamos recuperar, en general turísticamente, aquellos tiempos, hacemos una excursión al pasado y vamos a visitar los lugares de los artesanos. Y nos encantan, ¿no? Las imperfecciones. Si hay un artesano que hace una producción en serie, lo despreciamos. El asunto es a mano, hacerlo a mano. Y ellos nos lo presentan, ¿no? Como un valor. Esto lo hice a mano, con mis propias manos. En algunos lugares, las rendeiras, por ejemplo, ¿no? O cómo se llaman los bichitos de Oaxaca, alebrijes. Alebrijes. No, digo que en México, como herencia y condensación de diversas culturas antiguas, mayas, oaxacas, aztecas, etc., surgió una escuela de artesanía históricamente muy interesante. No me voy a extender mucho ahora, pero se los menciono porque si van por México no pierdan la oportunidad, porque fabrican artesanalmente, ¿no? Y artísticamente, unos bichos que son mezclas de diferentes animales y humanos. O sea, son bichos que tienen un pedazo humano, un pedazo de mono, un pedazo de dinosaurio, un pedazo de... O sea, y son
fantásticos en todos los sentidos de la palabra. Pero además son una condensación que es casi una metáfora, o es una metáfora, de los cambios que se han producido en la civilización. O sea, cómo vemos las cosas y cómo vemos los animales y la naturaleza hoy. Bueno, bien. Sí, ella me está diciendo que me estoy entreteniendo demasiado. Bueno, de vez en cuando déjenme divertir también, ¿no? Bien. El asunto es que, entonces, digamos, este desplazamiento, ¿no?, hacia la sistematización, a crear un corpus de saber que está constituido por conocimientos, un pedazo del saber constituido por conocimientos que son sistematizados y que dan soporte a una producción despersonalizada. No son personas las que producen, son las máquinas, la tecnología. El punto cúspide de la despersonalización son estos aparatitos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Porque uno habla con el mundo y no sabe con quién está hablando. Bien. Y además parece no necesitarlo, no necesitar saber con quién está hablando. Porque uno habla con qué, con ese pedazo del discurso que es la tecnología, la técnica. Y es un pedazo del discurso que tiene una versión del saber. Entonces uno establece un diálogo con. Los médicos hoy en día tienen aplicativos donde cuando no se acuerdan cómo se llama una enfermedad o qué relación tiene o qué comorbidad tiene, ahí se lo dice. Y además dice los medicamentos, los tratamientos, las opciones, todo. Es impresionante. Yo, por una serie de razones, he tenido algunos pacientes médicos que por alguna razón subjetiva sufrieron crisis psicóticas y me han derivado a mí desde los centros de internación en los que recibieron ST, o sea, electroconvulsoterapia, que quiere decir electroshock, que les apaga una parte de la memoria, que después, a lo largo de 6 meses, dependiendo de la cantidad de electroshock que han recibido, se puede recuperar. Pero entre tanto vuelven al ejercicio profesional ayudados por esto, porque si no, no funcionan. Así que presten atención que a veces somos atendidos por el celular y no por el médico, aunque el médico sea el intermediario. El médico tiene el título y la autorización, pero el saber en esos casos está acá. Digo, uno dice, no, pero son casos raros. Sí, son media docena. Conmigo, qué sé yo, con otro habrá 3 o 4, ¿no? Bueno, pero digamos, no, igual no son muchos, son rarísimos, y es un asunto que el Consejo Federal de Medicina ni siquiera ha tratado, porque por ahí ni se ha dado cuenta que esto ocurre. Y yo, como analista, no voy a denunciar a mi paciente al Consejo Federal de Medicina, no corresponde. Es un asunto que no me atañe. Mientras los pacientes que la atienden no corran riesgo, no tengo por qué intervenir, ¿se entiende? Y no corren, porque lo que dice aquí está bien. Digamos, el hígado es el hígado y el riñón es el riñón. ¿Se entiende? Y mientras le funcione bien la cabeza en el sentido interpretativo, los datos están acá. Porque lo que se olvida en general en esos casos son los datos.
las fechas, los nombres, no el raciocinio. Bien. Como ven, ¿no? El discurso universitario presta su servicio y su forma privilegiada, especialmente distinguida, es la ciencia contemporánea. Y en la ciencia contemporánea el saber es antecedente, digamos. Nadie que haga una tesis doctoral universitaria le ha pasado inadvertido que su orientador, a nadie le ha pasado inadvertido que su orientador le ha impuesto que el objeto de su investigación tiene que estar previamente decidido y previamente caracterizado. Como dice Descartes, en el punto 1 de su método, el objeto de estudio tiene que ser plausible. Plausible quiere decir definido, real, visible, manejable, todo eso. O sea, no puede ser un objeto de estudio de una ciencia, del método científico cartesiano y especialmente del popperiano, de Karl Popper, no puede ser objeto de estudio Caperucita Roja, digo para sintetizar. Es un personaje de ficción, por tanto, como es de ficción, es maleable a cualquier interpretación. Digamos, yo puedo escribir un tratado de los sentimientos de Caperucita Roja y otro tratado de los sentimientos también, totalmente diferente al mío, y los dos son verdaderos. No porque sea verdad que Caperucita Roja siente las dos cosas, sino porque quien lo escribió siente que ella siente, y creo que ahora va tomando forma eso de la causa de la causa. ¿Por qué puse la causa de la causa? Es porque cuando uno escribe lo que el otro siente, es porque uno siente así lo que el otro siente, que además lo siente porque el otro siente que el otro siente, que el otro siente, que el otro siente. Digo, es un objeto irreductible a la positivación. Pero es un objeto. Bueno, esa es la cuestión. Si es o no es un objeto. Si es un objeto, está claro que es un objeto que brilla por su ausencia. Quiere decir, porque es un objeto faltante, cuya forma de existir es faltar. Se hace presente su falta. ¿No es así? Es por eso que a los nenes, a los niñitos, les encantan estos personajes de ficción que justamente ponen en escena lo que falta. Los animales que no hablan, hablan. Por ejemplo, Caperucita que murió está viva. El lobo que lo liquidaron salió corriendo. Es así, ¿no es verdad? La princesa que aparece era alguien que no podía ser princesa. Digamos, la primera forma de aparición, ¿no?, de la princesa es la Cenicienta. Digamos, la Cenicienta es muy difícil, ¿no?, que una cocinera o una lavaplatos sea princesa. No se ha visto, ni aún después de la Revolución Francesa. Justamente, ¿quién se va a ocupar de ese objeto en falta?
El psicoanálisis. El psicoanálisis es el último discurso en llegar a la civilización. Llegó tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Y llegó tarde, digo, porque no llegó a tiempo de tener algunos efectos de los tres discursos anteriores. Porque los tres discursos anteriores encontraron formas de condensación, o sea, de fusionarse entre ellos, con lo cual crearon núcleos de poder de una potencia incontrolable. La tecnología, el discurso del amo y la víctima del discurso se condensaron y dieron lugar a una civilización hoy globalizada, que tiene diferentes formas de organización del Estado y social, pero que tiene en esencia la condensación de los núcleos de poder. Todos los sistemas crearon un discurso que los justifica en el ejercicio, ¿cómo se llama? Sin límites del poder. Discrecional es la palabra que me faltaba, discrecional del poder. Y entonces este núcleo, que sí es interrogado por el psicoanálisis, y por eso el psicoanálisis no es simpático a ninguno de estos tres estamentos, ni al discurso del amo, por supuesto, cuando surge un amo nuevo, quema los libros del psicoanálisis, o los considera subversivos, o etcétera, ¿no? Cuando surge una producción de poder inspirada en la tecnología y en la ciencia contemporánea, bueno, la ciencia le reclama al psicoanálisis que no es capaz de producir una única verdad. Una única verdad con el objeto positivado. ¿Se entiende? Y en la queja, de lo que se le queja la quejosa al psicoanálisis es que no le mejora el cuerpo. Digo porque en eso tienen ustedes, psicomotricistas, su lugarcito, reservado. Ocúpense de mejorar el cuerpo. Esto tiene varias formas, varias caras y varios nombres. Pero mejórenlo quiere decir, mejor en este caso quiere decir, adáptenlo a que sea lo que este sistema precisa. Un buen consumidor y un buen materializador de cualquier forma de la falta. Entonces, un buen psicomotricista es el que le devuelve, digo, un bueno para esta condensación tiránica, totalizante, es aquel que le devuelve al cuerpo las virtudes que le permiten adaptarse a esta civilización. O sea, un cuerpo mensurable. Por tanto, un objeto positivado, porque los únicos que son mensurables son los objetos positivados. El objeto ausente no hay cómo medirlo. ¿Cuánto de objeto te falta a vos? ¿No? Es decir, no sé, ¿cómo no sabés? Decime una medida, si no, no sé qué darte. No puedo orientar mi industria si no me decís cuánto y qué te falta. Entonces, sos peligroso, sos un subversivo, vos
Además, le decís a tus pacientes que le den importancia a eso que nos envenena la vida, que nos desorganiza el mundo. Vienen a decir que no puede venir porque hoy tiene que ver a su novia. ¿Cómo es eso? Está loco ese obrero. Dice que hoy tiene que ir a ver a su novia porque llega de Tucumán y la tiene que ir a buscar a la estación de tren o de ómnibus. Dice, está loco, él tiene que trabajar hoy, 12 horas. Y él me dijo, pero por favor, porque mi novia no conoce la ciudad, se va a perder, tiene miedo de llegar, es del interior, ¿no? Pero es una buena chica, pero es una buena chica, ¿no? Es del interior, pero es una buena chica. ¿Por qué pero? Y porque si es del interior todavía no está bien moldeada a las medidas de esta ciudad. Ella no sabe qué número de ómnibus tiene que tomar, ni cuánto tiene que pagar, ni cuánto va a demorar en llegar, ni dónde tiene que bajarse. O sea, el objeto positivado ella no lo conoce. ¿Por qué? Y porque tomaba mate con la mamá hasta hace poquito, ¿no? Y iba a buscar la vaca. ¿Cuál era la tarea de ella? Ir a buscar la vaca hoy. Entonces la iba a buscar, salía a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde llegaba con la vaca y cansada, lógico, tomaba mate sentada ahí y venía el papá y le decía, ¿qué hiciste hoy? Fui a buscar la vaca. La medida, esto claro que estoy ironizando, ¿no? La medida en la ciudad no es esa. La del tiempo no es esa. ¿Cómo? ¿Qué hiciste hoy? Fui a buscar la vaca. ¡Qué barbaridad! Solo eso. Yo ya hice 15 cosas y vos solamente una. Digo, se ve el valor que tiene el cuerpo en esta condensación. Bien, ¿tomamos un café? ¿Puede ser? A mí me vendría bien. Hacemos una parada de 10 minutos. La estimulación polisensorial en sí misma no puede argumentarse como beneficiosa porque la estimulación en sí no hace más que desagregar en los múltiples sensorios la experiencia. Y si uno acentúa la estimulación desagregada, lo que obtiene es una esquizofrenización, o por lo menos un rompimiento, una resistencia a la articulación significante. El pasaje de la polisensorialidad a la articulación de la representación, si uno se detiene en estimular de un modo desagregado, va a hacer resistencia a ese pasaje. Entonces, la clínica de la estimulación polisensorial no veo qué fundamento podría tener si asociamos lo psi a ello. Si enseguida que colocamos lo psi en acto en la clínica, advertimos que la estimulación polisensorial es un contrasentido clínico. Es un activo desconocimiento o negación de lo que hasta ahora sabemos en cuanto a el papel integrador de las pulsiones que el lenguaje tiene. Porque nacemos con pulsiones parcializadas. Quiero decir, la pulsión invocante, la del oído, es separada de la de la boca y de los ojos. El chico aprende que
si escucha esa voz y gira la cabeza, va a encontrar la cara de la madre y la va a ver. ¿Mm? O que si ve que la madre abre la boca, va a escuchar y va construyendo una madre que habla, no solamente una madre que se ve, digamos, o una madre que solo se escucha. Por eso los niños que son sordos o los niños que son ciegos pasan sus buenas dificultades para la integración pulsional, para la articulación, digamos, para no la totalización del objeto, como dice Melanie Klein, porque lamentablemente la totalización, lamentablemente para los humanos, la totalización del objeto no ocurre nunca. Pero siempre tenemos la esperanza de poder articular una cosa con la otra. O dicho de una manera más simple, esperamos que esa señorita, lo digo desde mí, ¿no? Que esa señorita que tiene una buena figura, también tenga una buena voz. ¿Qué es una buena figura y qué es una buena voz? Bueno, para cada uno es diferente, ¿no? Pero si yo me encuentro con una señorita que me habla con voz de hombre, yo creo, discúlpenme, ¿no? Los que son defensores de la indiferenciación absoluta de los géneros, yo no creo en eso, ¿no? Creo que es un derecho la igualdad, pero no el borramiento de la diferencia de la posición en la vida erótica. Por lo menos, les confieso, a mí me gusta diferente. Y creo que a todo el mundo le gusta diferente, no solo a mí, aunque lo reprima. Después, los rituales de aproximación entre hombre y mujer pueden mudar, cambiar en cada cultura, eso seguro. Que la mujer tome iniciativa, que el hombre tome iniciativa, que si esto, que si lo otro, en qué posición, que la mujer no es puro objeto pasivo, bla, bla, todo eso estoy de acuerdo. Pero no que no haya diferencia. Es un forzamiento. Que la diferencia no está determinada por la anatomía, también, por supuesto. O sea, lo que nos obliga a la diferencia no es la anatomía, sino que si no hay diferencia, aunque sea de uno y otro, no de género, ¿no? Pero de uno, si yo no me encuentro con alguien diferente, no tengo por qué estar con él. Si es igual a mí, ya tengo yo. Digamos, me disculpan una licencia poética, para joderme me basto. Digo, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a buscar otro igual? Justamente busco aquel que me va a dar el objeto ausente, por eso lo deseo. ¿Cómo se llame el objeto ausente? Pónganle el nombre que quieran. Que eso haga género o no haga género, elijan como les guste, porque además yo no voy a poder transformar lo que la cultura establece. Es así. Y lo que ocurre en la cultura, bueno, es el sujeto con el que lidiamos. Pero que se apague toda diferencia, eso es un absurdo. Es decir, no tiene que ver con la evolución del Homo sapiens. El Homo sapiens justamente ha evolucionado en dirección a la representación de la falta en el otro, de la representación en el otro de mi falta, para decirlo más claro. Y esto en la cuestión del cuerpo es esencial. Los chicos no nos piden, los chicos que tienen dificultades, por ejemplo, paraplegias o paraparesias, ¿no? O inhibiciones motrices, no nos estiran el cuerpo para que nosotros le demos el apoyo para que logren el movimiento que por sí no pueden hacer, porque confían en que ese otro tiene lo que a mí me falta o algo de lo que a mí me falta. En ese mismo acto, que es conmovedor, tenemos la articulación entre el uno y el otro del propio cuerpo.
de qué estimulación polisensorial me están hablando. ¿Qué le voy a responder a ese chico? No, espera que ahora es el momento de hacerte estímulo en la boca. Quédate quietito. ¿Sentís bien? ¿Viste qué lindo que es? Que te gusta, como a uno le gusta cuando le hacen así en la boca. ¿Qué pavada es esa? Por favor. ¿No? No solamente es de una ingenuidad intragable, discúlpenme, ¿no? Sino que además, discúlpenme los que piensan así, pero los quiero perturbar realmente. Enójense conmigo, pero piénsenlo de nuevo, ¿no? Sí. Bien. El estímulo interno, en una hora más termino. No, por lo menos déjenme terminar hasta esta línea de aquí abajo, ¿no? Que se quedan un poquito más, ¿sí? El estímulo interno nos empuja al pequeño casi sujeto, que todavía ni siquiera lo es, a darle un lugar, una posición a ese dolor, a esa propiocepción, y eso se llama cuerpo, porque ya no se trata de la repercusión del organismo, se trata del efecto que sobre este prototipo, este proyecto de sujeto, este estímulo interno provoca. Algo así como hambre da angustia. Y angustia no es una formación sensorial que es puramente orgánica. La angustia repercute sobre el psiquismo elemental, primario, precocísimo. Y ya eso arma un ámago, se dice así, un ensayo de cuerpo, una sombra. Es el primer lanzamiento hacia el fantasma. La interrogación que el dolor, el malestar, produce. Ustedes saben que los bebés todos nacemos inmaduros, o sea, prematuros. Lo que Lacan transformó, antes se llamaba fetalismo, somos fetos aún fuera del útero durante un cierto tiempo, decían los pediatras, y Lacan lo bautizó premaduración, o sea, una anticipación a la maduración necesaria para que tengamos una cierta autonomía. Las jirafas a las 6 horas de nacer andan a la misma velocidad que la mamá. Nosotros, a los 50 años, todavía le preguntamos a mamá cómo es la receta de esa comida que nos gusta. Y la mamá cree todavía que sabe lo que es mejor para nosotros. No es así con los tigres, las jirafas, los monos o con quien quieran. Somos la única especie que demora tanto en construir su autonomía. Y su autonomía nunca lo es del todo porque interiormente carga el otro como fantasma, como sombra, como estructura. Entonces, bueno, ese cuerpo forma una imagen que del cuerpo tenemos. O sea, ese estímulo interno nos constituye eso que se llama imago. La imago es el fantasma del cuerpo en tanto objeto. Nosotros podemos tener un imago del otro, del cuerpo del otro también. Formar un imago quiere decir una imagen inconsciente del cuerpo del otro. Eso es un imago, que es una representación subjetiva del cuerpo.
es lo que compone el núcleo de nuestro imaginario. Ustedes saben, me voy a referir a una experiencia en la que deben haber participado buena parte de ustedes, ¿no? Que por ejemplo, así como el bebé no acepta fácilmente mamar de otro pecho que el de la madre al que él está acostumbrado, justamente porque ya se configuró un imago de ese pecho y de la correspondencia de su boca con esa tetina y no con otra, quiere decir, él reconoce, le provoca extrañamiento, reconoce la diferencia. Vean la importancia de la diferencia desde muy temprano. Y ese bebé no va a aceptar fácilmente. Sabemos que cuando una madre quiere darle a una nodriza accidental, porque por algún motivo no puede continuar dándole de mamar y prefiere, por razones de inmunidad, dar que alguien le dé de mamar, que el bebé no acepta fácilmente esa traslación, ese cambio. Y uno diría, bueno, pero teta por teta es teta, digamos, ¿no? Pero no es bien así. No es para nada así. Digo este ejemplo. También en la vida adulta esto ocurre, ¿no? Los matrimonios bien avenidos, que suelen dormir en la misma cama, digamos, no se acostumbran fácilmente a dormir con otro. No voy a poner ejemplos más íntimos, pero ustedes saben, ¿no?, que la mejor definición del amor es juntar los pies a la noche, ¿no? Es la definición que le puso un amigo nuestro que es escritor y a mí me gusta mucho esa definición. Él dice, pero el amor es nada más que juntar los pies. Lo que pasa es que en ese juntar los pies hay un universo significante plasmado. Y que ese imago da lugar al fantasma, quiere decir, se fija. Es algo así como una filmación que se congeló en cierto cuadro y que se transforma en el resto que nos va a acompañar toda la vida acerca de nuestro cuerpo. Y nosotros sabemos que eso no se opera en un corte instantáneo, son una serie de cortes taquitoscópicos, digamos, ¿no? El fantasma no es una única imagen, es una taquitoscopia imaginaria, una serie de imágenes, una serie de imagos que se articulan con cierta significación y que significación que nosotros demandamos que se repita en el mundo externo. Tanto que vamos a buscar alguien que tenga, inconscientemente, que tenga estas características, para acompañarnos en la vida, en la sexualidad, en la educación de los hijos, en el trabajo, etc. Entonces, nosotros no vamos a ciegas. No nos pueden poner una hilera de personajes a elegir y nosotros con los ojos vendados, como la gallina ciega, el primero que tocamos lo aceptamos. No. Sabemos que esto requiere una elaboración muy compleja. Cómo elegir la profesión, cómo elegir, etc. Bueno, en esto el cuerpo tiene sus antecedentes, porque ¿cómo voy a ser yo psicoanalista si soy hiperactivo? ¿Se entiende? O sea, ¿no? Mejor ser, si me interesa el psico y soy hiperactivo, mejor ser psicomotricista, digo, ¿no? Porque ahí combina mejor. Bueno, paramos por aquí.